Dios ya nos lo ha dado. Tenemos que ir a recibirlo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es algo que lo tenemos muy dicho y muy sabido. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. Nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hay algo curioso aquí porque cuando dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A veces escuchamos personas, o sea, cristianos que dicen que bueno, que esto es el Espíritu, esto es el bautismo en el Espíritu Santo. No es eso lo que está diciendo. Aquí está diciendo que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es el primer bautismo. Aunque esto forma parte de la clase que después daremos a los que se han de bautizar. Pero simplemente por hacer una pequeña aclaración. Porque yo escuchaba el otro día una predicación donde decía el predicador que, bueno, que cuando venimos a Cristo somos bautizados con el Espíritu Santo, haciendo referencia a este pasaje, ¿no? Pero no es eso. Ahí lo que nos está diciendo, ahí el bautizador es el Espíritu Santo de Dios que nos sumerge en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. En la iglesia. Y el bautismo del Espíritu Santo, el bautizador es Jesús. Por eso Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. Simplemente quería hacer esta pequeña aclaración porque el mensaje no es sobre este asunto. Esto significa, por ejemplo, cuando dice todos hemos bebido de ese mismo espíritu, se nos dio a beber de ese mismo espíritu, todos tenemos ese espíritu. Cuando venimos a Jesús, cuando nos arrepentimos, vuelvo a repetir esto, porque es importante, hermanos, recibir a Cristo no es venir a la iglesia. Recibir a Cristo, ser salvos, no consiste en venir a este lugar, por ejemplo, cada domingo. Puedes pasarte toda la vida viniendo aquí y cuando te mueras ir al infierno. Porque no consiste en venir a este lugar o a otra iglesia por ahí. No, no. El tema es que tiene que haber arrepentimiento de pecados. Tienes que dejar tu vida de pecado. Tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Escuche bien, como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, sino como Señor. Y el Señor es el que manda. Es el que manda en tu vida a partir de ahí. Entonces sí, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar a tu cuerpo. Como hemos visto antes, como hemos leído ahí, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Pero es a partir de ese pequeño detalle, ¿sabes? De arrepentirnos de nuestros pecados, de pedir perdón a Dios y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Esto significa que no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Ese Espíritu Santo que recibimos cuando nos entregamos al Señor, Él es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar a poder llevar una vida agradable a Dios. Hay tres realidades
que nos pueden transformar la vida si las comprendemos. La primera de ellas es que Dios nos ayuda a vivir una vida cristiana. No estamos solos, Él nos ayuda a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos declara su lucha interna con el pecado. El apóstol Pablo era un hombre igual que nosotros. Un hombre sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones, sujeto a todas las cosas que nosotros estamos sujetos. Él vivió, por supuesto, en otro contexto histórico, pero él tenía las mismas pasiones, las mismas cosas que nosotros, las mismas luchas. Y él nos declara en su palabra cómo él estaba luchando con sus propias tentaciones, con sus propios deseos de su carne. Nos dicen Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Nunca os ha pasado algo así? Que queremos hacer el bien y no lo hacemos. Pero piensa una cosa, y esto no lo podemos, porque a veces hay quien coge este pasaje como una excusa. Bueno, el apóstol Pablo también decía, él estaba luchando. Esto lo que nos enseña es que tenemos que estar en lucha continua porque queremos el bien, pero como que no lo hacemos, como que no llegamos a hacer lo que quisiéramos hacer para el Señor. Por eso dice, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas? Queremos, yo sé que la gran mayoría de los que aquí estamos queremos agradar a Dios, ¿o no? Queremos agradar a Dios, pero muchas veces como que no lo conseguimos. Hay esa lucha con los deseos de nuestra propia carne. ¿Saben por qué? Porque nuestro espíritu nació de nuevo cuando recibimos a Jesús, pero nuestra alma no. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Los pensamientos, los deseos, eso no nació de nuevo. Y ahí tenemos esa gran lucha. Con ese espíritu que nació de nuevo, queremos agradar a Dios. Pero nuestra alma quiere darle gusto al cuerpo, a los deseos carnales y a tantas cosas. Y ahí está esa lucha. Pero claro, allí no termina la historia. Si eso fuera todo, estaríamos condenados a una vida de decepción, decepciones, frustraciones, fracasos. Pero después el propio apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20, dice, fíjense qué cambio, ¿no? Aquí como que a Pablo le pasaba un poco lo que nos pasa a nosotros, o nos debe de pasar a nosotros. Vamos creciendo en Cristo Jesús. Cada día vamos avanzando, o así tiene que ser. Cuando venimos a Cristo somos como bebés. La palabra de Dios así nos compara, como bebés recién nacidos, pero que tenemos que ir creciendo en altura. Y aquí vemos como el apóstol Pablo le pasaba también algo así, porque vemos la diferencia que hay de aquí, de Gálatas 2:20, con lo que hemos leído antes en Romanos 7. Dice, con Cristo
estoy juntamente crucificado. Ah, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Aquí Pablo nos está diciendo, mira, mi vida para mí no tiene tanta importancia, porque mi vida ya no es mía, ya no soy yo, es Cristo. Mi vida es la vida de Cristo en mí. No es mi propia vida, no es aquella lucha en la que yo estaba, no, estoy crucificado con Él. He muerto al pecado y ahora es la vida de Cristo en mí. Y es ahí donde tenemos que intentar ir llegando cada uno a poder decir estas palabras. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La persona sin Dios, por más que se esfuerce, la persona que no ha recibido a Cristo, la persona que vive conforme a sus deseos, por más que se esfuerce en hacer el bien y por agradar a Dios, llevar una vida de obediencia a Dios y a su palabra, lo único que consigue es fracaso tras fracaso. Solos no podemos conseguirlo. Solos no podemos conseguirlo. Y yo cuando estaba preparando todo esto, pensaba en mi propia vida, porque es algo que yo he vivido. Yo era católico, mi esposa también, además católicos practicantes. Mi esposa era hija de María, bueno, ella tenía dos madres, ¿ves? Tenía una madre que se llamaba Dulce de nombre y otra que se llamaba María, ¿no? La hermandad de las hijas de María. Bueno. Pero yo iba aún más allá, porque yo era de una hermandad, de la hermandad de San José. Por tanto, yo era hermano de San José. Y si era hermano de San José, era cuñado de María, ¿no? De la Virgen. Y si era cuñado de María, era tío de Jesús. Fíjense, porque a mí también me causaba risa cuando pensé en todo esto. Digo, fíjense a dónde nos llevan las religiones mentirosas, obra del mismo diablo. Los hermanos de San José, hacíamos una fiesta una vez al año, allí sacábamos al muñeco a pasear por la calle del pueblo y además los que teníamos el privilegio de poderlo llevar, no, pobrecitos, lo teníamos que llevar a cuestas. ¿Qué milagro nos iba a hacer si no sabía no podía ni andar? Lo teníamos que llevar nosotros. Pero allí estábamos con esa emoción, como vemos ahora, vamos a ver en estos días, en televisión, llevando a esas imágenes de pobrecitos descalzos chorreando sangre, muchos de ellos. Y yo veía todo esto, digo, qué cosas, hermanos de San José. Si soy hermano de San José, pues soy cuñado de la Virgen María y soy tío de Jesús. ¿Hasta dónde nos llevan las religiones por no mirar realmente y no creer la palabra de Dios? Pero lo que quería decirle con todo esto es que yo me veía aquí en este esfuerzo
porque como católico yo quería agradar a Dios. Y yo iba a confesar, pues íbamos a confesar muy a menudo, sino cada semana, pues por lo menos cada mes o cada 2 semanas íbamos a confesar. Y yo iba a confesar y a confesarme con el cura, y además yo lo hacía de verdad. Yo le explicaba todo lo que según la religión católica consideraban pecado, yo se lo explicaba todo. Y me acuerdo que el cura siempre me hacía la misma pregunta. Me decía, bueno, reza tantos Ave María, tantos Padres Nuestros, no sé qué, en fin, me echaba la penitencia que él creía oportuna, y me decía, y verdad que ya no lo harás más, ¿verdad? Claro, yo le decía que no, pero no lo hacía más hasta que no salía de la iglesia, ¿no? A otro día. A otro día estaba cayendo en las mismas cosas, porque ahí no había, en mí no estaba el poder para poder luchar contra la tentación. Y volvía a caer y siempre iba con las mismas historias, al pobre hombre aquel, y él siempre me decía las mismas cosas, no lo harás más. Pues no. Bueno, al final yo llegué a una conclusión. Yo no voy más a confesar, porque lo único que estoy haciendo es acumular más pecados, porque encima le he hecho una mentira a este pobre hombre, ¿y qué? Entonces decidí no ir, digo, porque claro, si él me pregunta que no lo voy a hacer más y yo le digo que sí, que lo voy a seguir haciendo, entonces me va a decir, ¿para qué viene entonces, verdad? Entonces, la conclusión que llegué fue de no ir más a confesar. Y no fui más, ¿no? Luego ya en aquellos tiempos ya, bueno, ya cambió la historia. Ya mi esposa conoció al Señor y bueno, y ahí ya fue otra historia y luego yo y tal, ¿no? Pero lo que quiero ver es que el hombre sin Dios, la persona sin Dios, no puede agradarle a Él. Solos no lo conseguimos. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu. Por los que tenemos a Cristo en nuestra vida y no estamos solos, su Espíritu está en nosotros para ayudarnos a vencer, a obedecer y superar las pruebas. No quiere decir que no vamos a tener pruebas, no quiere decir que no vamos a tener tentaciones, claro que sí, lo mismo que antes, pero hay otro poder en nosotros. La palabra ya nos dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el mundo está el diablo que te quiere llevar al pecado, pero dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, que es mayor que el diablo. Por eso podemos vencer. Pero más allá de entender que no estamos solos en el esfuerzo de llevar una vida agradable a Dios, debemos comprender que el Espíritu Santo nos fortalece y Él es el canal por el cual recibimos ciertas bendiciones de Dios. El Espíritu Santo es como el canal por donde Dios derrama bendiciones sobre nuestra vida. No es que sea un intermediario, no, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, pero es como el canal que Dios usa para bendecirnos. Vemos, por ejemplo, en Romanos 5:5, Romanos capítulo 5, versículo 5, y ahí nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. ¿Eh? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como decíamos al principio, a veces le pedimos al Señor, Señor, dame amor. Si tú tienes a Cristo, si tú has recibido a Cristo como tu Señor, ya tienes el amor de Dios en tu vida. Ya tenemos el amor de Dios. Dios dice que ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso digo que el Espíritu Santo es como el canal por donde Dios derrama bendiciones. Otra cosa que también recibimos de parte de Dios por el Espíritu Santo son los dones espirituales. También nos dice que Él reparte los dones como Él quiere a cada uno. El Espíritu Santo mismo es el canal por donde Dios derrama de sus bendiciones. Siguiendo adelante, todos hemos tenido proyectos que han quedado a veces en nada, pero Dios nos promete que podemos tener una esperanza que no nos defrauda jamás. La esperanza que Dios nos da, la vida de Dios, la vida que Dios nos da, jamás nos dejará en ridículo. Muchas veces hemos tenido proyectos y a ver si hago esto, si hago lo otro. Bueno, y esos proyectos nunca se pudieron cumplir. ¿Tú no has tenido proyectos? Sí. Y nada de nada. Casi todos hemos tenido proyectos, hacer, y después nada. Pero lo que Dios nos da, lo que Dios nos promete, eso nunca va a fracasar. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él está obrando en nuestra vida. Esto no significa, cuidado, porque cuando decimos el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos ayuda a vencer, Él nos ayuda a conquistar, Él nos ayuda. No, pero cuidado, no pensemos que todo lo que nosotros queramos ahora, todo se va a cumplir. El Espíritu Santo no es una varita mágica que nos conceda todos nuestros caprichos. No se trata de eso. Perdón. Lo que significa es que nuestra vida, nuestro destino eterno, no nos va a defraudar. La vida de Dios en nosotros, nuestro destino eterno, eso nadie nos lo puede quitar. Eso no nos va a defraudar. Pase lo que pase, el Espíritu de Dios nos guiará y saldremos adelante hasta el día de la resurrección. Puede haber muchas cosas, muchos problemas de todo tipo, pero hay una cosa que está segura, nuestra vida en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios nos guiará, dice la palabra, aún más allá de la muerte. En el Salmo 48, versículo 14, ahí nos dice, porque este Dios del que estamos hablando, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. No es para hoy solo, no es para el domingo, es eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya.
Aleluya, gloria a nuestro Dios. Cuando morimos no acaba la cosa ahí, ¿no? Ahí empieza, ahí comienza la verdadera vida. ¿Eh? No os causa esto ahí dentro un cosquilleo, ¿verdad? De gozo y de alegría. Sabemos, sí, que un día vamos a morir, este cuerpo va a morir, pero sabemos que nuestro Dios, aún más allá de la muerte, si yo tengo a Cristo, más allá de la muerte, Él me va a guiar en esa vida eterna. Eso es lo que realmente nos hace vivir en gozo y esperanza cada día. Es importante entender que no siempre, porque claro, a veces pensamos que claro que este gozo, esta alegría, esto va, siempre vamos a estar ahí nadando, ¿no? ¿Verdad? En eso, ¿no? Pero es importante entender que no siempre sentiremos esa presencia poderosa del Espíritu Santo. A veces nos sentimos como confundidos, como si el Señor nos hubiera dejado o el Espíritu Santo nos hubiera abandonado, se hubiera ido de nosotros. ¿Nunca os ha pasado, nunca habéis vivido días así oscuros? Parece que como que hoy no siento, no. ¿Dónde está Dios hoy? Dios, comparando un poquito con su creación, hay días tan nublados, que parece que como que no existiera el sol. Está tan oscuro que parece que no existe el sol, pero el sol sí que está. Y sabéis que está por encima de la oscuridad. Está por encima de la oscuridad. Esos días que parece que no sientes esa presencia, por las circunstancias de la vida, por lo que sea, pero el Espíritu Santo sigue estando ahí. Sigue trabajando en tu vida. Él no se ha marchado. Dios no nos va a dejar nunca. Somos nosotros los que podemos dejarle a Él. Porque Dios nos ha dejado libres. Es importante tener esto claro. Dios nos ha dado la libertad de seguirle a Él o no seguirle. De seguirle o abandonarle. Y ahí es donde, bueno, entra, eso es otra historia, pero es donde entra esa doctrina de que, bueno, si la salvación no se puede perder. Efectivamente, la salvación no se puede perder, pero se puede abandonar. Si yo llevo mi Biblia conmigo, yo no la voy a perder. Pero si yo la abandono y me voy a quedar sin Biblia. No la he perdido, la he abandonado. Son cosas a tener claras, porque son cosas que nos enseña la propia palabra de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros cuando estamos gozosos, cuando sentimos su presencia y cuando estamos tristes o abatidos por las circunstancias de la vida que nos rodean. Él siempre está. Él siempre está. Él sigue obrando en nuestra vida.
Él nos guía, nos ayuda. Nos ayuda a entender su palabra. Nos trae a la mente verdades que necesitamos recordar. Nos corrige y reprende cuando lo necesitamos. Él es el que nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Jesús ya lo dijo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará las palabras que yo os he hablado. Es importante también tener en cuenta porque, bueno, esto ya es una cosa más de... porque a veces en el lenguaje de los santos evangélicos, ¿qué le digo yo? A veces tenemos formas de hablar que no son tan correctas, ¿no? Porque a veces decimos, estaba leyendo y de pronto el Señor me reveló. No. Lo que tú estabas leyendo ya estaba revelado. Eso ya estaba revelado. El Señor no te lo reveló. Eso lo reveló hace años, hace muchos años ya. Otra vez decimos, y de pronto el Espíritu me inspiró la palabra. No, si es que la palabra ya estaba revelada e inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que nos trae luz, nos ilumina para que entendamos la palabra que está revelada e inspirada por Él mismo. Esto lo explico simplemente para en nuestro hablar diario no caer en esos errores de lenguaje común que usamos, ¿no? Y me reveló el Señor. No, hijo, eso ya estaba revelado. El Espíritu Santo te iluminó para que entendieras algo que Dios ya había revelado. No confundamos al Espíritu Santo con un sentimiento. No se trata de sentimientos. El Espíritu Santo es Dios. Confiemos en su constante presencia y ayuda. Tenemos que estar confiando siempre, cada día, en su ayuda y en su presencia. Él siempre está. Pero claro, podemos decir, ¿pero cómo se hace esto? Gracias por la pregunta. Ahora os explico. Es importante esa pregunta. Ahora llegamos. Hasta aquí ha sido un poquito la introducción de donde quiero llegar. Ahora llegamos a lo práctico, ¿verdad? A nosotros nos toca rendirnos activamente a la obra del Espíritu. Escuche bien, rendirnos activamente, porque puede haber dos rendiciones. Me rindo, ¿cómo está rendido? Pequeño saltamontes. Está rendido. Me echo ahí a dormir y Señor ya lo harás. Tú has dicho, bueno, pues tranquilo. No. Nos rendimos a Dios, nos rendimos a la obra del Espíritu Santo activamente. Señor, ¿qué es lo que me mandas que yo haga ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ahí estoy. Estoy involucrado, estoy dispuesto, estoy preparado para hacer tu obra. Tu obra, no mi obra. Estoy rendido a ti, pero activamente a la obra del Espíritu. Cada día, cada momento debemos tomar la decisión de rendir nuestra vida, nuestra voluntad a la dirección del Espíritu Santo. Cada día, cada hora, mi voluntad rendida a la voluntad del Espíritu Santo.
En Efesios capítulo 5 y versículos 15 al 20, aquí nos dice, bueno, este pasaje es tremendo, la enseñanza que aquí tendríamos para estar hablando todo el día. Efesios 5 del 15 al 20 dice, mirad pues, y piensen una cosa porque aquí hay una serie de mandamientos. Hay mandamientos para hacer y otros para no hacer. Por ejemplo, dice, mirad bien, mirad pues, con diligencia, cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Cuando estoy leyendo esto, digo, necios, voy a mirar el diccionario. Me voy al diccionario de lengua española y sí, necios. ¿Sabes lo que significa la palabra necios? Pues la palabra necio dice persona que es tonta o torpe o hace cosas que carecen de lógica y de razón. Hermanos, aquí el Señor como que nos está dando caña, ¿eh? Dice, mirar bien cómo andéis, no como tontos. No como tontos, haciendo cosas ilógicas. Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Cuidado, aquí hay que mirar bien. ¿Saben una cosa? Cuando no estamos aprovechando bien el tiempo, y aquí está hablando de aprovechar bien el tiempo para Dios, cuando no estamos aprovechando bien el tiempo, estamos como tontos. Estamos andando como tontos, haciendo cosas ilógicas, sin razón. Es fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Otra palabreja que aparece ahí. No seáis insensatos. Madre, ¿y qué dice esto? Vamos al diccionario. Insensatos. Que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Está chiflado. Está. Está más del coco. Nos causa risa, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es seria. Es muy seria. Cuando yo no estoy aprovechando el tiempo para Dios, mi vida es eso. Estoy caminando como un tonto, sin juicio, haciendo cosas ilógicas, cosas sin valor, cosas que no van a ir a ningún sitio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí. No seáis insensatos, sin juicio.
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A eso somos llamados. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Esto es un mandamiento, no es una opción. Aquí no dice, si os parece bien, pues mira, ser llenos, pues... No. Es un mandamiento. No andéis como tontos por la vida. No andéis como insensatos haciendo cosas sin valor, sino ser llenos del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí también hay sabiduría, aquí también hay enseñanza. Porque fíjense, dice, hablando entre vosotros, es decir, conforme ahora, como estamos aquí cuando nos reunimos, estamos entre nosotros, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, coma. Eso es cuando estamos reunidos. Pero sigue la palabra, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto ya es otra cosa. Cuando yo estoy solo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy caminando, cuando estoy en cualquier lugar, yo estoy solo. Y por supuesto que si voy caminando por la calle, no voy a ir, ¡ay, qué bueno Dios! Porque igual lo voy a tener que ir a visitarme al manicomio. Me van a tomar la policía, me van a llevar al manicomio, ¿no? Si vas cantando por las calles así. Pero por eso dice, en vuestros corazones. Yo puedo ir caminando por la calle, no voy a ir gritando y alabando a Dios y saltando. Por supuesto que no. Pero en mi espíritu, en mi corazón, sí que hay un cántico de alabanza a mi Dios. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Hay dos lugares. Cuando estamos reunidos entre nosotros, hablamos salmos, cánticos espirituales, eso es otra cosa. Y eso es otra cosa que a mí me gustaría. Porque hay cosas que como que a veces no practicamos mucho en la iglesia. Por ejemplo, cuando estamos en las reuniones, en 1 Corintios 14, 26, esto no lo tienen los hermanos allá. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Tenemos que entrar en esa dinámica. Porque, escuchen una cosa, aquí venimos a rendirle culto a Dios. Pero no venimos para que uno le rinda culto a Dios por nosotros. Todos venimos a rendirle culto a Dios. Por tanto, si uno tiene una palabra de Dios, y escuche bien lo que digo,
una palabra de Dios, no de sus emociones, no de sus deseos o de otra cosa. Si uno tiene una palabra de Dios, que la dé. Porque si alguien tiene una palabra de Dios, si alguien recibe una palabra de Dios y no la da, está robando a la iglesia. ¿Es verdad? Está robándole la bendición a la iglesia. Porque esa palabra de Dios que Dios te ha traído a ti puede ser para mi vida o para la vida de otro. Por eso aquí la palabra nos dice: ahí pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, a lo mejor te ha traído, el Señor te ha traído pues unos versículos para leer, de doctrina, tiene lenguas. Bueno, lengua tenemos casi todo, ¿verdad? Y a veces como que la movemos demasiado, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación de esas lenguas? Hágase todo para edificación. Pero es importante entrar en las reuniones, en los cultos, un poquito en esa dinámica que Dios nos marca ahí. Y continuando en ese pasaje que estábamos leyendo de Efesios, ¿ya? Cuando dice, cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay otra cosa que hay gente que no están de acuerdo cuando nos dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Dicen que ¿cómo puede ser que si tenemos una desgracia le demos gracias a Dios? Bueno, es lo que Dios nos dice. Dar gracias a Dios por todo. En otro lugar dice dar gracias a Dios en todo. Porque eso que nosotros consideramos que es una desgracia, Dios lo va a usar para bien. Dios nos está preparando para cosas mejores. Debemos entregar nuestra voluntad al control del Espíritu Santo y no al control de otras sustancias que nublan nuestra mente. Por eso decía, no os emborrachéis con vino. Encontramos un gran ejemplo de esto en María, la madre de nuestro Señor Jesús. La encarnación de Jesucristo, el momento en el que fue engendrado como bebé en el vientre de María, es un momento único en la historia de la humanidad. Es algo que nunca más se va a repetir, ni había sucedido antes ni volverá a suceder. Pero observamos la respuesta de María. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Pero la respuesta de María cuando el ángel le dijo que ella quedaría encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, intenten trasladarse un poquito a aquel contexto histórico donde si una chica soltera, como ella estaba, aunque estaba desposada con José, pero era como un compromiso, pero no estaban juntos, una chica soltera quedaba embarazada,
esta chica podía ser apedreada, podía ser lapidada, podía ser muerta, ¿eh? Y despreciada de todo el mundo, considerada como una fornicaria y todo esto. Y ahora el ángel viene y le dice, vas a quedar embarazada y tal. Bueno, ahora imagínense que el problema que a María se le presentaba. Pero es curioso ver la respuesta. Dice entonces, o sea, lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es lo que decíamos antes, una rendición activa. Señor, aquí estoy. Estoy dispuesta a jugarme la vida. Estoy dispuesto a ser criticada, a ser lapidada, a lo que sea. Aquí estoy para que tú hagas lo que quieras. Hermanos, a este punto es lo que Dios nos pide que tenemos que llegar. Podemos decir, eso es que es muy costoso. María se jugaba la vida. Nosotros hasta hoy no nos llega tanto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? María nos demuestra lo que significa rendirse activamente a la obra del Espíritu. María podía haber dicho, bueno, vale, ahora el ángel me dice que tengo que quedar embarazada. Bueno, pues a ver cómo me las arreglo. Con Pepito, con Juanico, a ver qué hago ahora. Pero eso sería lo que a veces nos sucede a nosotros. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero hacerla a nuestra manera, no a la manera de Dios. A veces leemos y vemos lo que Dios nos dice en su palabra, pero nosotros nos empezamos a buscar subterfugios, formas de a ver cómo lo conseguimos, cómo lo hacemos, en vez de hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Intentamos hacerlo con la lógica humana, pero no como Él quiere. Ella también podría haberse negado, podría haber dicho, eso envuelve mucho sacrificio, la gente me criticará. Nosotros podemos resistir la voluntad de Dios. Podemos ser activos, pero activos en buscar nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. María nos muestra la actitud correcta. Señor, aquí estoy, que se haga en mí conforme a tu palabra, a tu voluntad. No es una actitud pasiva, es usar nuestra fuerza de voluntad para rendirnos a lo que Dios nos está llamando a hacer, sabiendo que su Espíritu está en nosotros para dar luz, para dar a luz su voluntad en nuestra vida. Si Dios dice que hagas algo, Él te va a ayudar a hacerlo. Él te va a ayudar, no en tus fuerzas, pero sí en las suyas. Él te va a ayudar. En Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que tomar la decisión de considerarnos muertos al pecado y ver que nuestra vida ahora está en Dios, en su reino, en su voluntad, en sus deseos para nuestra vida. Nuestra vida ahora está entregada a Él. Entonces tenemos que ser activos en eso, dejar que realmente Dios actúe como Él quiera en nosotros. ¿Por qué a veces fracasamos? Porque somos nosotros en nuestras fuerzas. ¿Por qué a veces no vencemos las tentaciones? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. El Señor ya nos dice, por ejemplo, en Romanos 8:13, creo que es, donde dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu. Por eso tenemos que saber algo. No estamos solos en la lucha. No estamos solos. Dios está conmigo, Dios está contigo. Su Espíritu te fortalece. Tu parte es rendirte activamente a su dirección y a su voluntad. Nosotros solo nos queda eso. Como María, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí. Y yo creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decirle al Señor estas cosas. Y si quieres decírselo, yo te ruego que un momentito cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Si tú quieres, puedes decirle al Señor, Señor, toma mi vida. Yo me presento delante de ti tal como soy. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Yo me entrego a ti y estoy dispuesta a rendirme totalmente a tu voluntad y a tu deseo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame para que yo entienda los deseos del Padre y no haya conflicto en mi vida cuando Él me muestre su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Porque ¿saben qué pasa? Que a veces cuando le decimos estas cosas al Señor, Señor, haz de mí lo que tú quieras. A veces cuando el Señor nos muestra lo que Él quiere que hagamos, hay conflicto en nuestra vida. Porque eso no era lo que nosotros esperábamos. Nosotros queríamos servirle a Dios, pero en otra cosa. Y entonces hay un choque entre lo que Dios quiere y lo que nosotros esperábamos. Por eso es importante que cuando nos rendimos al Señor, pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a conformar nuestros deseos a los deseos del Padre. Para que cuando esa voluntad del Padre sea mostrada a nuestra vida, no haya choque. Estemos ya preparados. Amén. Amén.